Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo preparado un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de las series turcas como yo. Y si aún no se han adentrado en este mundo, prepárense porque están a punto de descubrir un universo lleno de drama, romance, intriga y paisajes increíbles. En este vídeo, les voy a presentar 9 series turcas cortas, sí, cortas. Perfectas para esos fines de semana que quieres maratonear o para cuando tienes poco tiempo pero necesitas tu dosis de novelas turcas. Lo mejor de todo es que todas están disponibles con doblaje o subtítulos en español, así que no hay excusas. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana con recomendaciones de series, películas, reseñas, blogs y mucho más. Así que únete a esta gran familia. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos con las 9 series turcas cortas que tienes que ver ya. Número 1 en mi lista, y una de mis favoritas personales, es Etos u Bir Bakadre en su idioma original. Esta serie de Netflix es una joya. No se dejen engañar por su trama aparentemente sencilla, porque Etos es una profunda exploración de la sociedad turca moderna, con un enfoque en las diferencias culturales, religiosas y socioeconómicas. La serie sigue las vidas de un grupo de personas de diferentes orígenes que se cruzan a través de una psiquiatra. Cada personaje tiene sus propios problemas y luchas internas, y la serie los explora con una sensibilidad y profundidad impresionantes. Lo que hace que Etos sea tan especial es su capacidad para mostrar la complejidad de la vida en Turquía, sin caer en estereotipos ni juicios. Es una serie que te hace pensar, que te conmueve y que te deja reflexionando mucho después de haberla terminado. Además, el elenco es fenomenal y la banda sonora es preciosa. Definitivamente una serie imprescindible. Tiene solo 8 episodios, así que la puedes ver en un fin de semana. *** Profundizando en Etos, un retrato multifacético de Turquía ***. Etos no es simplemente una serie, es una experiencia. Es un viaje inmersivo a través de las diversas capas que conforman la sociedad turca contemporánea. La serie teje una red intrincada de historias interconectadas, cada una representando un segmento distinto de la población, desde la ama de casa religiosa de los suburbios hasta el adinerado empresario secular de Estambul, pasando por la joven kurda que lucha por encontrar su lugar en la ciudad. La psiquiatra Peri, interpretada magistralmente por Defne Kayalar, es el eje central que une estas vidas dispares. A través de sus sesiones, somos testigos de las tensiones y contradicciones que subyacen en la sociedad turca, el choque entre la tradición y la modernidad, la lucha por la identidad en un mundo globalizado, la persistencia de las desigualdades socioeconómicas y la polarización política. Lo que hace que Etos sea tan impactante es su honestidad brutal. La serie no rehúye los temas controvertidos ni intenta ofrecer soluciones fáciles. En cambio, presenta una visión matizada y compleja de la realidad turca, invitando al espectador a reflexionar sobre sus propios prejuicios y suposiciones. La banda sonora, compuesta por Ömer Abk, es otro elemento que contribuye a la atmósfera melancólica y reflexiva de la serie. Las melodías evocadoras, a menudo interpretadas con instrumentos tradicionales turcos, realzan las emociones de los personajes y añaden una capa adicional de profundidad a la narrativa. Etos es una serie que exige ser vista con atención y mente abierta. No es una serie para ver de forma pasiva mientras se hace otra cosa. Es una serie que te invita a sumergirte en un mundo diferente, a empatizar con personajes cuyas vidas pueden ser muy distintas a la tuya, y a cuestionar tus propias creencias. Seguimos con Immortals o Yaşamayanlar en turco. Esta es para los amantes de la fantasía y el mundo de los vampiros. Imaginen una Estambul oscura y llena de secretos, donde los vampiros luchan por el poder. Mia, una joven que busca venganza contra el vampiro que la convirtió, se encuentra en medio de esta guerra. La serie tiene una estética muy cuidada, con escenas de acción emocionantes y una trama que te atrapa desde el primer momento. Los personajes son complejos y bien desarrollados, y la mitología de los vampiros está muy bien construida. Si te gustan las series como The Vampire Diaries o True Blood, Immortals te va a encantar. Tiene 8 episodios llenos de adrenalina. *** Immortals, vampiros en el corazón de Estambul ***.
Immortals ofrece una perspectiva fresca y original sobre el género de vampiros, trasladando la acción a la vibrante y misteriosa ciudad de Estambul. La serie se distingue por su estética gótica y elegante, con una atmósfera oscura y sensual que te envuelve desde el primer momento. La protagonista Mia, interpretada por Elçin Sangu, es un personaje complejo y atormentado, consumida por la sed de venganza contra Dmitri, el vampiro que la convirtió y le arrebató su vida humana. La serie explora la lucha interna de Mia por mantener su humanidad mientras sucumbe a su naturaleza vampírica, creando un conflicto fascinante y lleno de tensión. La mitología de los vampiros en Immortals está inteligentemente construida, tomando elementos de la tradición folclórica y mezclándolos con ideas originales. Los vampiros son retratados como seres poderosos y depredadores, pero también como individuos capaces de sentir amor, lealtad y compasión. Además de la trama principal de venganza, la serie también explora las intrigas políticas y las luchas de poder entre diferentes clanes de vampiros que compiten por el control de Estambul. Estos conflictos añaden una capa adicional de complejidad a la narrativa y mantienen al espectador enganchado. Immortals no solo es una serie de acción y fantasía, sino también una exploración de temas como la identidad, la redención y la lucha contra la oscuridad interior. Es una serie que te hará cuestionar la naturaleza del bien y del mal, y te dejará pensando mucho después de haber terminado de verla. Ahora, cambiamos de género con Fi. Esta serie es un drama psicológico con un toque de thriller que te mantendrá al borde del asiento. Cam Mañay es un famoso psicólogo y presentador de televisión que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. A partir de ahí, la serie explora temas como la obsesión, el poder, la ambición y la manipulación. Fi es una serie visualmente impactante con una fotografía preciosa y una banda sonora que te pone los pelos de punta. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Serini y Sarkaya como Duru. Es una serie intensa y adictiva que te hará cuestionar tus propias decisiones. La primera temporada, que es la que recomiendo para esta lista de series cortas, tiene solo 12 episodios. Luego tiene una segunda parte, Sei, que sigue la historia. Fi, la danza peligrosa de la obsesión ***. Fi es una serie que te atrapa desde el primer minuto con su atmósfera inquietante y su narrativa hipnótica. La serie explora la psique humana en sus aspectos más oscuros, sumergiéndonos en un mundo de obsesión, manipulación y poder. Cam Mañay, interpretado por Ozan Guven, es un personaje fascinante y perturbador. Un psicólogo brillante y carismático, pero también un depredador emocional que utiliza su inteligencia y su encanto para manipular a quienes lo rodean. Su obsesión con Duru, una joven bailarina con talento y ambición, es el catalizador de una serie de eventos que tendrán consecuencias devastadoras. Serini Sarkaya ofrece una actuación sobresaliente como Duru, una joven que se debate entre sus sueños de éxito y la creciente fascinación que siente por Can. La serie explora la vulnerabilidad de Duru y su lucha por mantener su independencia frente a la manipulación de Can. Fi es una serie visualmente impresionante, con una fotografía cuidada y una banda sonora que refuerza la tensión y el misterio de la historia. La serie utiliza simbolismos y metáforas para profundizar en los temas que explora, invitando al espectador a interpretar y reflexionar sobre lo que está viendo. Fi es una serie que te hará cuestionar la naturaleza del amor, la obsesión y el poder. Te hará preguntarte hasta dónde estás dispuesto a llegar para conseguir lo que quieres, y cuáles son las consecuencias de tus acciones. Es una serie intensa y adictiva que te dejará pensando mucho después de haber terminado de verla. En el cuarto lugar tenemos Deep. Esta es una miniserie de suspenso y drama con solo 8 episodios que te dejarán sin aliento. Sair es un psiquiatra que trabaja en un centro de crisis y tiene la habilidad de persuadir a las personas para que no se suiciden. Un día, conoce a Vilge, una mujer misteriosa que está al borde del abismo. A medida que Sair intenta ayudar a Vilge, se verá envuelto en una trama llena de secretos, mentiras y peligros. Deep es una serie que te atrapa desde el primer minuto con su ritmo ágil y su atmósfera opresiva. Las actuaciones son muy buenas y la química entre los protagonistas es palpable. Si te gustan las series de suspenso con giros inesperados, Deep es para ti. Deep, al borde del abismo, donde los secretos se ahogan Deep te sumerge en un ambiente claustrofóbico y lleno de tensión desde el primer segundo. Sair, un psiquiatra con un don especial para conectar con personas al borde del suicidio, se enfrenta a un caso que lo cambiará para siempre.
La serie explora la fragilidad de la mente humana y la delgada línea que separa la vida de la muerte. La llegada de Bilge a su vida desata una tormenta de secretos y mentiras que lo arrastran a las profundidades de una conspiración. La serie se caracteriza por sus giros inesperados y su ritmo trepidante, manteniendo al espectador en vilo hasta el último episodio. La química entre los protagonistas, Ilker Kaleli como Sair y Neslihan Atagul-Doulu como Bilge, es uno de los puntos fuertes de la serie. La relación entre ellos es compleja y ambigua, llena de atracción y desconfianza. A medida que Sair se acerca a Bilge para intentar salvarla, descubre que ella también tiene mucho que enseñarle sobre la vida y sobre sí mismo. Deep es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía y la conexión humana. Te recordará que todos tenemos nuestros propios demonios y que a veces, lo único que necesitamos es una mano amiga para salir del abismo. Es una serie que te mantendrá al borde del asiento y te dejará pensando mucho después de haber terminado de verla. Cambiando un poco el tono, les recomiendo Persona. Esta es una miniserie de misterio y drama con tintes cómicos. Aga Beyolu es un jubilado que recibe un diagnóstico de Alzheimer temprano. Decidido a aprovechar al máximo el tiempo que le queda antes de perder la memoria, Aga decide cometer un crimen que ha estado planeando durante años. Sin embargo, un joven policía llamado Nebra Elmas empieza a investigar el caso y se acerca cada vez más a la verdad. Persona es una serie original y refrescante que combina elementos de drama, misterio y comedia negra. Alok Bilginer, quien ganó un premio Emmy por su actuación, está sencillamente espectacular. La serie tiene 12 episodios que se pasan volando. *** Persona, un asesino con Alzheimer y un toque de humor negro ***. Persona se destaca por su originalidad y su enfoque innovador. La serie nos presenta a Aga Beyolu, un hombre común que al enterarse de que padece Alzheimer, decide tomar las riendas de su destino y llevar a cabo un plan macabro que ha estado gestando durante años. La actuación de Alok Bilginer es magistral. Su interpretación de Aga es sutil y conmovedora, logrando transmitir la frustración y la desesperación de un hombre que ve cómo su memoria se desvanece. Al mismo tiempo, Bilginer aporta un toque de humor negro al personaje, creando una figura compleja y fascinante. La serie juega con la ambigüedad moral, invitando al espectador a cuestionar sus propios valores. ¿Está justificado cometer un crimen si sabes que no lo recordarás? ¿Es posible redimirse después de haber hecho algo terrible? La trama se desarrolla de manera inteligente, combinando elementos de misterio, drama y comedia. La investigación policial liderada por Nebra Elmas, una joven y ambiciosa detective, añade una capa adicional de tensión a la historia. Persona es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar. Es una serie que te sorprenderá y te mantendrá enganchado hasta el último episodio. Y sobre todo es una serie que te hará apreciar el talento de Alok Bilginer, uno de los mejores actores de Turquía. Para los que buscan algo más ligero y romántico, les recomiendo The Protector, o Hakan, Muaf en turco. Esta serie de Netflix es una mezcla de fantasía, acción y romance. Hakan es un joven que vive en Estambul y descubre que es el último protector de la ciudad, encargado de luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan con destruirla. Con la ayuda de sus amigos, Hakan tendrá que aprender a controlar sus poderes y cumplir con su destino. The Protector es una serie entretenida y adictiva, con efectos especiales decentes y una trama que te engancha. Atay Ulusoy, el protagonista, está muy bien en su papel. Aunque tiene varias temporadas, les recomiendo enfocarse en las primeras 2, que son más cortas y mantienen mejor el ritmo. Cada temporada tiene alrededor de 10 episodios. *** The Protector, un superhéroe turco en la Estambul moderna ***. The Protector ofrece una propuesta fresca y entretenida dentro del género de superhéroes. Traslada la acción a la vibrante ciudad de Estambul, creando un escenario único y fascinante. La serie combina elementos de fantasía, acción y romance, creando una experiencia atractiva para un público amplio. Hakan, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje relatable y carismático. Un joven común que se ve catapultado a un mundo de magia y peligro, y que debe aprender a controlar sus poderes y asumir su responsabilidad como protector de la ciudad. La serie destaca por su ambientación en Estambul, mostrando la riqueza cultural y la belleza arquitectónica de la ciudad. La trama se entrelaza con la historia y las leyendas locales, añadiendo una capa adicional de profundidad a la narrativa. Si bien la serie tiene algunos momentos clichés,
logra mantener un buen ritmo y ofrecer escenas de acción entretenidas. La relación entre Akan y sus amigos, así como el romance que surge entre él y una de las villanas, añaden elementos interesantes a la historia. The Protector es una serie ideal para aquellos que buscan una propuesta ligera y entretenida, con un toque de fantasía y un escenario exótico. Es una serie que te enganchará desde el primer episodio y te hará pasar un buen rato. Si les gusta el drama familiar con un toque de misterio, tienen que ver Olene Kadar o Hasta la muerte en español. Daan Soy-sur es un joven que es injustamente encarcelado por un crimen que no cometió. Después de pasar 11 años en prisión, es liberado y busca venganza contra las personas que lo traicionaron. Sin embargo, su camino se cruza con el de Selvi Nardan, una abogada que está dispuesta a ayudarlo a limpiar su nombre. Olene Kadar es una serie intensa y emocionante con una trama llena de giros inesperados. En Hinak Yurek el protagonista ofrece una actuación magistral. Aunque tiene 13 episodios, cada uno es tan adictivo que se te pasarán volando. *** Olene Kadar venganza, redención y un amor imposible ***. Olene Kadar es un drama turco que te atrapa con su trama llena de intriga y emoción. La serie nos presenta a Daan Soy-sur, un hombre que es injustamente acusado de asesinato y pasa 11 años en prisión. Al salir, solo tiene una cosa en mente: vengarse de aquellos que lo traicionaron. En Hinak Yurek el protagonista ofrece una actuación conmovedora y convincente. Su interpretación de Daan es profunda y llena de matices, transmitiendo la desesperación, la rabia y el dolor de un hombre que ha perdido todo. La serie explora temas como la justicia, la venganza, la traición y el perdón. A medida que Daan se acerca a su objetivo, se da cuenta de que las cosas no son tan sencillas como parecen. Su camino se cruza con el de Selvi Nardan, una abogada idealista que está dispuesta a ayudarlo a limpiar su nombre. La relación entre Daan y Selvi es uno de los puntos fuertes de la serie. Su conexión es intensa y compleja, llena de atracción y desconfianza. A medida que trabajan juntos para descubrir la verdad, se dan cuenta de que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Olene Kadar es una serie que te hará sentir, reír y llorar. Es una serie que te mantendrá al borde del asiento y te dejará pensando mucho después de haber terminado de verla. Otra opción excelente es Sasiyet, o Memoria de un asesino, como se conoce en algunos lugares. Esta serie, protagonizada también por Alok Bilginer, es un thriller psicológico que explora la enfermedad de Alzheimer de una manera muy particular. Un hombre diagnosticado con Alzheimer decide aprovechar su condición para cometer asesinatos, sabiendo que no recordará sus crímenes. La serie es oscura, compleja y te hace reflexionar sobre la moralidad, la justicia y la memoria. Es una joya que no te puedes perder. Tiene 12 episodios llenos de suspenso. *** Sasiyet, la memoria perdida y la justicia implacable ***. Sasiyet, traducida como Memoria de un asesino, es una obra maestra que te sumerge en la mente de Aga Beyolu, un hombre diagnosticado con Alzheimer que decide utilizar su enfermedad como una excusa para llevar a cabo una venganza largamente planeada. Alok Bilginer, en una actuación que le valió un merecido premio Emmy, interpreta a Aga con una profundidad y complejidad asombrosas. Su personificación del deterioro cognitivo combinado con la frialdad y la determinación de un justiciero es simplemente brillante. La serie explora temas complejos como la memoria, la moralidad, la justicia y la venganza. Plantea preguntas incómodas sobre la responsabilidad personal y la capacidad de redención. ¿Es posible justificar un asesinato, incluso si no lo recuerdas? ¿Es la venganza una forma válida de justicia? La trama se desarrolla de manera magistral, manteniendo al espectador en suspenso hasta el final. Los giros inesperados y las revelaciones impactantes te dejarán sin aliento. Sasiyet es una serie que te hará pensar mucho después de haber terminado de verla. Es una joya que te recomiendo encarecidamente. Y para cerrar con broche de oro, les recomiendo Muzice Doctor, o Doctor Milagro. Esta es una serie conmovedora e inspiradora que cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant. A pesar de sus dificultades sociales, Ali es un genio en la medicina y tiene una gran pasión por ayudar a los demás. La serie sigue su camino para integrarse en un hospital y demostrar su valía. Muzice Doctor es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la inclusión, la superación personal y el valor de la diversidad. Aunque tiene 2 temporadas,
la primera es más concisa y se puede disfrutar como una serie corta. Tiene 28 episodios que te engancharán desde el principio. Asterisco asterisco Muzice Doctor, un corazón extraordinario en un mundo ordinario asterisco asterisco. Muzice Doctor es una serie que te llega al corazón desde el primer momento. La historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant, es un ejemplo inspirador de superación personal, inclusión y la importancia de valorar la diversidad. El personaje de Ali, interpretado con sensibilidad y carisma, te muestra que las diferencias no son limitaciones, sino oportunidades para ver el mundo de una manera única. Su genio en la medicina, combinado con sus dificultades sociales, crea un personaje complejo y entrañable que te robará el corazón. La serie explora temas importantes como el acoso escolar, la discriminación, la amistad y el amor. Te invita a reflexionar sobre tus propios prejuicios y a valorar a las personas por lo que son, más allá de sus limitaciones. Muzice Doctor es una serie que te hará reír, llorar y sentir esperanza. Es una serie que te recordará que todos tenemos algo valioso que aportar al mundo. Y ahí las tienen. 9 series turcas cortas que pueden disfrutar con doblaje o subtítulos en español. Espero que esta lista les haya servido para descubrir nuevas historias y personajes que los atrapen. Ya llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mucho esta selección de series turcas cortas. Recuerden que todas estas series están disponibles con doblaje o subtítulos en español, así que no hay excusas para no darles una oportunidad. Hemos recorrido dramas psicológicos intensos, historias de vampiros en la Estambul moderna, relatos de venganza y justicia, y hasta inspiradoras historias de superación personal. Hay algo para todos los gustos. Quería agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora me encantaría saber cuáles de estas series ya han visto y cuáles les gustaría ver primero. Déjenme sus comentarios aquí abajo. También si tienen alguna otra serie turca corta que les haya gustado mucho, no duden en compartirla con nosotros. Me encanta leer sus recomendaciones. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que aman las series turcas, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos vemos muy pronto con más recomendaciones de series, películas y mucho más. Les mando un abrazo gigante. Hasta la próxima.